Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Contracorriente. Estamos hablando sobre los frutos del Espíritu y esta es una serie que hemos estado haciendo por un buen tiempo. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la mansedumbre, este fruto del Espíritu, y vamos a ver qué la Biblia nos dice. Así que comencemos. Creo que hay que empezar cuando hablamos de mansedumbre haciendo de alguna manera la diferenciación entre mansedumbre y paciencia. Hablábamos hace algunas semanas atrás acerca de la paciencia y solamente para recordar, hablábamos y decíamos que la paciencia básicamente es la capacidad de alargar o agrandar el ánimo para poder soportar las circunstancias difíciles. Eso es básicamente lo que dijimos. Ahora, lo interesante es que la mansedumbre siempre está de la mano con la paciencia y por eso a veces como que las confundimos a las dos. Pero hay una diferencia, aunque sutil, una diferencia importante. La paciencia, por decirlo así, aguanta la hostilidad sin ira. Esa es la paciencia. Y creo que todos lidiamos con eso y tenemos que aprender a ser pacientes. Entonces, cuando alguien me hace algo, sea en la calle o en mi casa, lo que quiera, la paciencia es esa capacidad de aguantar esa hostilidad sin ira, sin airarse. Esa es la idea. Pero la mansedumbre es la habilidad de aguantar la hostilidad sin agresión. Entonces, para poner un ejemplo, digamos, más práctico, si estoy manejando y alguien me cruza el carro y me enojo por eso, la paciencia me diría, reacciona pero sin ira. ¿Ok? Entonces perdona, quédate ahí, aguanta un poco más. Eso diría la paciencia. Y la mansedumbre es la que me hace no bajarme del carro a gritarle o hacerle alguna seña y a pegarle. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces la paciencia, como digo, es la reacción sin ira, pero la mansedumbre sería la habilidad de aguantar la hostilidad sin agresión. Sí, no dejarse provocar por los demás. ¿No? Y vamos a hablar de eso un poco más después, porque tengo aquí otra frase que dice: la mansedumbre es la capacidad de poder vengarse, pero rehusar hacerlo. Por eso no reaccionas de esa manera, ¿no? Porque aunque podrías, no lo haces. Esa básicamente es la cosa. Entonces, y esta es una cualidad que creo que todos necesitamos y en las que tal vez nos cuesta más. Al igual que la paciencia. Hay un dicho, por ejemplo, en inglés que dice: para ser gentil se requiere ser realmente fuerte. Ahora, piensen en eso. Eso básicamente es la definición de mansedumbre. Porque realmente se requiere tener fuerza, ser fuerte, tener carácter para ser gentil en las situaciones en las que uno podría ser diferente. Correcto. Y todos los días tenemos situaciones así. Le conversaba a mi esposa la otra vez, haciendo esta serie de los frutos o el fruto del Espíritu. Yo me he sentido mal, porque muchas de las cosas que hemos hablado, que hemos conversado, realmente me hacen ver que no estoy actuando como debería actuar, que ese fruto del Espíritu no se está propagando como debería propagarse, o no dejo que se propague o que nazca o que se cultive. Y esta mansedumbre es una de ellas. O sea, todos los días en realidad necesitamos mansedumbre, pero como no estamos al tanto de lo que es, rompemos el principio, por decirlo así, no cultivamos esta virtud. Por eso es bueno y creo que es una de las más importantes. Bueno, entre todas son importantes, pero esta en mi propia vida diría que es una de las más importantes, esta de la mansedumbre. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Yo tengo algunas cosas, ustedes pueden también mencionar tal vez algunas más. En Números 12:3 dice lo siguiente: y aquel varón, refiriéndose a Moisés, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, ese es un cumplido bastante grande, ¿no? Ser manso más que todos los que están en la tierra. Y luego, Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, este es el contraste que es importante notar aquí con la mansedumbre y creo que es lo que a mí me ha edificado más. Cuando uno piensa en Moisés sacando a la gente o a Israel de la tierra de Egipto y metiéndolo en la tierra prometida, este no fue un camino fácil, fue un camino complicado, fue difícil. A él lo sacaban de quicio, lo hacían volver loco. Era una cosa bastante fuerte. Y cuando pensamos en Jesús, cuando estaba enfrentándose a los religiosos, a los fariseos y lo que hacía, recuerdan el momento en que entra al templo, se hace todo
una correa y comienza a sacar a los cambistas del templo y cosas por el estilo. Entonces, mi punto es este. La Biblia habla de ellos como gente mansa, lo cual nos da un ángulo bien importante, que la mansedumbre no tiene que ver con ser débil de carácter. Sino es como poder controlado. Sí, ese es diferente, ¿verdad? Ese es el Bien, énfasis de la importante. mansedumbre. Y es súper importante, porque nuevamente cuando pensamos en Moisés y en Jesús, pues, fueron personas realmente de un carácter fuerte cuando tuvieron que ser fuertes. Nadie lo vería a Moisés y a Jesús diciendo, qué debilucho, qué menso, qué caído de la hamaca. Nadie diría así. Más bien lo que vemos es un carácter fuerte, pero controlado. Eso es bien interesante porque Jesús mismo dice en algunas situaciones, nunca reacciona con la provocación de los demás, los fariseos y todo. Y él dice, yo pudiera llamar a las huestes celestiales para acabar con todos ustedes. Es que él tiene ese poder. Él tiene todo el poder, pero él sabe su misión. Él conoce su identidad. Y no vino en la primera vez para ejercer todo ese poder y vengarse del pecado y todo lo demás. Entonces, de hecho, creo que es Mateo mismo, 2:15, que dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando el Señor está entrando a Jerusalén, no entra como normalmente los reyes solían entrar en caballo, que es sinónimo de poder, de conquista. Entra en un asna, que es sinónimo de humildad, que es sinónimo de paz. Y esa era la misión. O sea, estaba mostrando ahí Jesús que venía para hacer algo diferente, no como lo que estaban esperando también los judíos, que era un conquistador que iba a acabar con todo y vengarse de sus enemigos y liberar políticamente a Israel. Es muy diferente. Creo que ahí es buen momento para tal vez volver a las raíces. La palabra mansedumbre, la palabra manso, originalmente se traducía de una palabra griega que es praus. Y la palabra praus se utilizaba para domar a los animales. Es una palabra que se utilizaba para referirse a esa acción, ¿no? De domar a un animal. Ahora, noten entonces lo importante de todo esto. Imagínense en un caballo. Un caballo tiene una fuerza tremenda y terrible. De una patada, de un empujón, realmente puede hacerte un daño tremendo o matarte. Pero bien domado, bien mansito, ese es otro asunto. O todos hemos tenido un perro. Yo tengo un perro, un Happy, que es bastante grande y que es bien manso, súper manso, es amigable, es todo, es muy buena gente, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Mi perro. Y yo lo quiero mucho. No lo amo, pero lo quiero. Lo quiero mucho. Entonces, pero lo he visto pelear. A veces se me ha salido y lo he visto pelear y una vez le desgarró la espalda a otro perro. Entonces, no es que él no tiene la fuerza. Claro, solo que está controlado. Está controlada. Él es manso. Él es manso. Cualquier animal, cualquier cosa que se utilizaba para domar, esa era la palabra para mansedumbre. O un buey, por ejemplo. Nosotros conocemos esos bueyes tremendos, grandes, ¿no? Que son mansos, pero que si en verdad quisieran acabar con nosotros o cualquier cosa, pudieran hacerlo. Eso es lo que es la mansedumbre. Y eso es lo que vemos en Cristo, es lo que vemos en Moisés y lo que deberíamos nosotros aspirar a tener. Y eso es lo que a mí me ha dolido más en el corazón. Porque tal vez a veces soy medio paciente, pero la mansedumbre es otro asunto. La reacción. Sí, controlar esa fuerza que sí tengo. Imagínate ahora esto aplicado a mi hogar, aplicado a la iglesia, aplicado a cualquier cosa. Es lo que deberíamos hacer. Todos tenemos la fuerza de hacer daño y lo hemos hecho. Todos tenemos la capacidad de destruir y lo hemos hecho. La mansedumbre dice, no, aunque tengas la capacidad, no lo hagas. Y nos ayuda a llegar hasta ahí y se acabó. Complementariamente con eso, se ha notado que también la palabra en el original también tiene que ver, como bien está diciendo, de gentileza, sí. Ser dócil, amable, y eso es interesante, volviendo a la cita que usted nos mencionaba, de llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ligera es mi carga. Y yo me ponía a pensar en esa parte también, analizando en cuanto a la parte de la gentileza y ser dócil. Incluso el Señor muestra esa mansedumbre en el sentido de amabilidad y gentileza, al no ponernos un yugo pesado también sobre nosotros. Él sabiendo llevar
el peso y la carga en su misión aquí de ser el siervo sufriente y llevar el pecado por nosotros. Ujú. Y pudo hacerlo porque es manso por perfección y fue hasta la muerte. Nos anima a nosotros también a ver de que entre todas las cargas que llevamos, la más ligera es la que nos da el Señor. Y ahí se muestra también su gentileza, su docilidad, ¿no? Ujú. Entonces, la mansedumbre sería el contexto apropiado para la gentileza, por decirlo así. Entonces, no reaccionamos con venganza, o más bien dicho, no nos hace reaccionar con venganza, sino más bien con gentileza. Exacto, porque Jesús pudiera ver nosotros pecadores. Exacto. Que le hacemos daño muchas veces. Estos malcriados, pecadores, pan. No, pero él en ese contexto también nos muestra esa misericordia, esa gentileza también. Uh-huh. Y es un estándar tremendo. Uh-huh. Y es un estándar tremendo. Por eso otra vez a mí me ha dolido el corazón ir por estos diferentes frutos del Espíritu y realmente empujarme a yo también tratar de cultivar estos más. Otra de las cosas que yo veo en la Biblia, por ejemplo, está en 1 Timoteo 6:11 y dice, Timoteo dice, mas tú, oh hombre, le escribe el apóstol Pablo, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y no sé si recuerdan, está hablando del amor al dinero, está hablando de las codicias, de tanta cosa. Huye de estas cosas, dice Pablo, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Ok? ¿Qué nos enseña la Biblia con esto? Que es algo que nosotros debemos perseguir, que es algo que nosotros debemos buscar, no que debemos esperar. Uh-huh. Y recuerdan ustedes, hemos hablado al comienzo tanto en los frutos del Espíritu, que no es que Dios obra y yo me quedo calmado y entonces Dios produce en mí como algo mágico dentro de mí. No funciona así. Es que cuando Él obra, yo obro y cuando yo obro, Él obra. Si Pablo correctamente dice aquí, no huye de estas cosas, más bien sigue, persigue, busca, esfuérzate por tener este tipo de cualidades, incluida la mansedumbre. Entonces, eso me ha dado en cambio aliento a mí. Porque entonces cuando me pasa algo y sucede alguna cosa y quiero reaccionar, entiendo lo que el apóstol Pablo dice. No es fácil, tienes que buscar, tienes que esforzar. Entonces no me siento tan mal en ese momento por decir, chusa, debería ser más fácil. Debería salir como algo... Soy cristiano. Exacto, soy cristiano, exacto. Como un éxtasis mágico que sale dentro de mí, como cuando uno está enamorado, ¿no? Y la ve a esa persona, todo se calma, es diferente. Debería salir así la mansedumbre porque es un fruto del Espíritu Santo. No, el problema es que soy pecador y me cuesta esforzarme por eso. Sin embargo, el apóstol Pablo dice exactamente eso. Hay que esforzarse, hay que buscarse. Entonces me da un poco de alivio y consuelo en el corazón porque ya no me siento tan mal. Porque Pablo mismo dice, no es fácil, hay que buscar. Y nos anima entre nosotros también, entonces, no caerle al hermano, a la hermana de una que oye, ya, pues debe ser, no, entender que todos luchamos por eso y más bien animarle a seguir adelante. De hecho, eso tiene que ver con la otra parte también que dice aquí en Gálatas 6:1, que la mansedumbre permite al creyente corregir a otros sin arrogancia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es buenísimo, es tan práctico esa parte de ahí del apóstol Pablo, ¿no? Porque ¿qué pasa con muchos de nosotros cuando vemos a alguien caer en pecado? Creo que nosotros como pastores tenemos muchas veces casos que vienen a nosotros y nos confiesan, nos dicen he hecho esto y todo lo demás, y uno a veces puede reaccionar, oye, qué tonto lo demás, ya vienes 10 años de cristiano o cosas por el estilo. Y bueno, la cosa es que también podemos ejercer la mansedumbre ahí, también considerándonos primero a uno mismo, no sea que uno también pueda ser tentado. Y a veces nos olvidamos de que el fin de la consejería, de ayudar al hermano, es de restaurarle también con ese espíritu de mansedumbre, pudiendo reaccionar con arrogancia, pudiendo reaccionar con fuerza, venganza, con esa fuerza. La mansedumbre nos ayuda a controlar, incluso a nosotros como pastores, o a ustedes como padres o quien quiera, decir, ok, no, puedo decir diferente y a intentar restaurarle al hermano, a la hermana. Y lo que haría eso, hablando en una manera práctica, imagínate lo que hace eso cuando tú reaccionas de esa manera gentil, que aunque tienes el poder para poderlo hacer, por decirlo así, la otra persona ve que no lo haces. ¿Qué crees que causa eso en la otra persona, no?
una actitud totalmente diferente. Exacto. Imagínate, estás en tu carro otra vez para coger este ejemplo y de alguna manera te chocas o alguien te choca. Ujú. Tú tienes toda la autoridad, tienes todo el derecho de bajarte, gritarle o lo que quiera decirle, porque supuestamente tú eres el agredido. Ujú. Pero ¿qué pasa si te bajas y más bien le dices, ¿está bien? No le pasó nada, ¿cómo está? Y la otra persona dice, no, pero yo le choqué. No se preocupe, o sea, no quiero saber de su carro, quiero saber cómo está usted. No. Imagínate Wow. la otra persona. Eso es bien raro, ¿no? Es bien... El ideal. ¿Cuándo así? Pero, y vamos a hablar de esto ya tal vez la próxima semana cuando hablemos del dominio propio, pero tal vez para meterlo aquí también. De eso hablamos, creo que tú preguntabas, Mateo, cuando hablamos del amor hace algunas semanas atrás. ¿Cuál es la diferencia entre el amor cristiano y el amor del mundo? Ujú. Porque a veces parece igual. Claro. Y para nuestra vergüenza es así. No hay diferencia entre nuestro amor o cualquier otra de estas virtudes que hemos hablado y las virtudes del mundo. Son Ujú. iguales. No hay diferencia. Exacto. Pero debería haber una diferencia. De tal Claro. manera entonces que si digamos así, en tiempo real, tú estás viendo dos choques como hablamos ahora y en el un choque es el amor del mundo, que ya te bajas y tal vez ya tratas de arreglar o medio como que haya fricción entre una persona y el otro y ya. Pero en el otro accidente, el uno se baja y dice, no, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas ir al hospital? ¿Quieres que te lleve al hospital? Una actitud totalmente diferente, de otro nivel. Realmente, es otro nivel. Y eso es lo que te digo a mí, les digo, estas últimas semanas me ha hecho sentir tan mal. Porque cuando veo las virtudes que yo produzco, no son diferentes a las virtudes del mundo. Ujú. Y estas son de otro nivel. Ujú. Cosa que me he sentido tan mal hasta que me he cuestionado mi existencia. porque al ver no veo que soy diferente en muchos aspectos. Claro. Pero volvemos al punto anterior, ¿no? De que, entiendo que soy pecador Ujú. y que la verdad es que sí han habido flashes de eso muchas veces en mi vida y eso me ayuda a ver que el Espíritu sí obra. Ujú. Claro. Pero Está no ahí. son tan seguidos Ujú. como deberían ser. Oigan, yo, tal vez para terminar en este punto, no sé, en 2 Timoteo 2, 24, 25 dice algo más también, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino Ujú. amable para Correcto. con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ese es otro punto. Por Ujú. si quizá Dios les conceda que se arrepientan qué para bueno. conocer la verdad. Entonces, la mansedumbre también puede ser utilizada para que los que se oponen, los incrédulos, con nuestra actitud mansa, puedan ver y decir, ok, es algo diferente. Le quiere esta semilla sembrada y Ujú. quizás Dios puede utilizar eso para hacer crecer y tal vez vengan al Señor. Wow. Ajá. Eso es bien interesante. Y yo leía ayer mismo, era un libro que había salido ese diciembre que titulaba El arte prohibida de la intimidación, escrita por un estudiante camerunés. Y él quería sacarlo al público y Amazon lo había negado 6 veces u 8 veces por el contenido y porque hacía de la intimidación, justificaba el uso de la intimidación como algo para obtener un poder, Ya. pero que era bueno. ¿Ya? Y él decía que esto puede ser una estrategia para obtener resultados y que no es malo en sí. Pero en realidad la intimidación normalmente lo vemos o lo hemos visto en el mundo como algo que es como controlar a la persona Ujú. para hacer algo a través del miedo. Con manipulación, Con algo manipulación. negativo. Ujú. Y es interesante porque eso es lo que nos vende el mundo, nos dice el mundo, así tienes que hacer. Ujú. Tú tienes que intimidar a los demás, no tienes que dejarte y todo demás. Tienes que estar sobre esa persona. Exacto. Y yo digo entonces, si es que como cristianos adoptamos eso, porque quizás este libro no está saliendo porque es muy directo así, Ujú. pero hay youtubers, hay tiktokers y todo demás que te dicen, que están diciendo, no, tú no tienes que dejarte, no tienes que dejarte, Ajá. no tienes que dejarte. Y a veces los cristianos inconscientemente o conscientemente adoptamos ciertas cosas así que no nos ayudan. Directamente hemos adoptado eso. Exactamente. Y yo me pregunto, ¿qué espacio hay para esta parte de aquí que está diciendo Pablo a Timoteo?
que actuar con mansedumbre para que los que se oponen puedan venir al Señor. Y a veces nos ensimismamos mucho en nosotros mismos de tal manera que perdemos la oportunidad incluso de que otros puedan venir a través de la mansedumbre. Y tengo una frase que quiero ver qué dicen ustedes acerca de esto. Dice que la mansedumbre es la fuerza bajo el control del amor y la humildad. ¿Le cambiarían algo? ¿Le añadirían algo? ¿Qué piensan sobre esto? No, yo creo que es la base de la mansedumbre, es el amor y la humildad, porque de hecho en otra parte Pablo mismo dice a los corintios que estaban teniendo bastantes discusiones y peleas entre ellos, dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que no estén así, ¿no? Entonces la base es el Señor mismo en su amor y su humildad para actuar en esa mansedumbre. Sí, y volviendo, solo como tú dices, para cerrar también esta parte, imagínate, volviendo al ejemplo mío del carro, cuando te bajas, conversas con la persona y la persona dice, ¿y quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Y tú le cuentas quién eres, ¿no? Soy cristiano, voy a esta iglesia. Exacto. Esa persona va a querer hacer algo, va a querer venir, va a influenciar de alguna manera. O le dejamos. O dejas la semilla. Dejamos semilla, porque se impacta. Claro, muestra que es diferente del resto de las personas. Sí. Y otro, relacionado con todo esto, otro de los versículos que yo tenía es Eclesiastés 10:4, que dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces es correcto, ¿no? Si la otra persona, en cambio, volviéndolo también lo que tú mencionabas, si la otra persona reacciona groseramente, si la otra persona reacciona con odio, pero tú con mansedumbre, bueno, eso calma el espíritu. Calma el espíritu, es diferente. O como hablamos anteriormente, bueno, es un testimonio para los demás. Y nuevamente, no significa que somos, hay esa frase que dice, no, somos mansos, pero no mensos. Y es correcto, porque no significa que somos débiles, que somos tontos, o como yo dije antes, caídos de la hamaca. Significa que hay algo dentro de nosotros que no necesita justificarse, que no necesita ganar el argumento. Es una actitud, es un estilo de vida, es un cambio total. Nuevamente, volviendo a lo que yo dije antes, por eso me siento tan mal, porque cuando veo mi mansedumbre, no veo que es diferente a la del mundo, pero esta que vemos aquí es totalmente diferente. Sí, y única. A veces tienen la gentileza y todo, y esta mansedumbre como algo malo, como algo que es realmente así tonto. Y tenemos que rescatar eso, porque incluso entre los cristianos les hacemos bullying, por así decirlo, a los que son gentiles o dóciles, diciendo que y no es así. No, y creo que tal vez ahí es bueno mencionar también, esto no quiere decir, es muy importante creo que esa parte, esto no quiere decir que no debemos defendernos. Esto no quiere decir que cuando nos hagan daño simplemente no debemos reaccionar, o a nuestra familia, nos le hagan daño a mi hijo, a mi esposa, a la iglesia, no debemos reaccionar. Hablamos al comienzo que Jesús, Moisés, ellos siendo los más mansos, reaccionaron de maneras fuertes y enérgicas en muchos aspectos. Entonces no quiere decir en ninguna manera que debemos volvernos pacifistas. No. Exacto. En uno de los episodios pasados, y creo que quedó pendiente esto, tú mencionabas acerca de que, Mateo, tú mencionabas de que es necesario dar la otra mejilla en todo sentido. Y la respuesta es no. Tanto como le sorprenda a cualquier cristiano. La respuesta es no. Entonces no estamos hablando de eso. Y lo que quedó pendiente es, porque yo creo que no mencioné eso, es porque Jesús mismo, cuando es abofeteado al final en su vida, cuando va a ser crucificado, él no pone la otra mejilla. Más bien dice, ¿por qué me pegas? No. Sí, exacto. Entonces, la actitud de Jesús, la actitud de Moisés de ser manso, no significa nuevamente que me voy a ser pacifista, dejo todo a un lado, dejo que me hagan lo que quiera, me vuelvo un Amish, un menonita o alguna de esas, o tengo alguna de esas creencias que dice que no al conflicto, Claro. que nada por eso, en ninguna manera. Y tampoco Jesús reaccionó de una manera agresiva tampoco en ese Lo que momento. pasa es que a veces como que pensamos que lo lindo de esto es que los frutos hay un balance y los vamos utilizando también de acuerdo a las circunstancias también. Por eso Pablo dice en ese mismo de los Corintios, ¿qué quieren? Dice, ¿iré a vosotros con vara?
o con amor y espíritu de mansedumbre. Entonces, si fuera algo que tiene que estar siempre todo acá, sería una mezcolancia, o si solamente enfatizo uno, traería problemas, porque si Pablo fuera solamente con espíritu de mansedumbre, cuando en realidad estos hermanos en Corinto necesitaban la vara, no debía haber sido lo mejor para ellos en su santificación, ¿no? Entonces. Sí, no hay, y por eso creo que es clave entender que cuando Pablo dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y menciona, bueno, ¿es singular o es plural? Claro, ¿Qué claro. mismo Pablo? No sabía de gramática, no, él sabía muy bien de gramática, pero él dice, este fruto es singular porque se presenta en todos. Siempre está presente. No es que 80% de esto y 20% del otro. No. Eso pasa en nosotros porque lo hacemos mal. Pero Pablo claramente dice, no es solo un fruto. Y este fruto da esto, tiene estos colores, estos matices y estas cosas. Entonces, nuevamente, para volver al punto y tal vez terminar, no es ser caído de la hamaca, no es dejarse ningunear, como decían los antiguos, no es nada de esto, sino que es más bien tener una actitud hacia la vida que veo en Dios primero y que ahora Él me ha llamado a tener. Y esa actitud de que aunque yo tengo toda esa fuerza, tengo tal vez todo lo que necesito para poder vengarme o reaccionar irritadamente, decido no hacerlo, porque no necesito hacerlo. Eso es todo. No es fácil, pero ciertamente es lo que estamos llamados a hacer.